Le damos gracias, Señor Jesucristo, la oportunidad que nos da de estar cerca de ustedes en la comunión del Espíritu Santo a través de estas redes sociales del YouTube y del Facebook este domingo 3 de abril del 2022. Gracias a Dios por ello, con la siguiente salutación que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14, dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor, pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El tema de hoy es con este título, Entendiendo la Salvación, y vamos a leer el versículo con que vamos a iniciar esta enseñanza, que para mí tiene gran trascendencia en el corazón de cada uno de nosotros. Y dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Gracias por ello. El Dios del cielo y de la tierra siempre ha tenido en su corazón hacer bien al ser humano, y por haber caído en desobediencia, de muchas maneras ha procurado salvar a la raza humana y manifestar en su misericordia y su gracia salvación para todos los hombres. Hoy aprenderemos que en sus propósitos Dios ha traído grandes beneficios a todos aquellos que han recibido salvación por el conocimiento de Jesús como el poderoso Salvador. La salvación es un término amplio que cubre todas las necesidades del que la acepta. Vamos a ver algunos antecedentes, y el principal se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, y vamos hasta allá a leer la palabra de Dios, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera cita que en la palabra de Dios hay revelada a Moisés en el Pentateuco, en el libro del Génesis. De la simiente de la mujer vendría la salvación a través del Mesías y de Cristo, y estaba ya dado aquí lo que Dios había mirado en su presencia, que iba a acontecer en el corazón del hombre, esa desobediencia, y que era necesario manifestar, como más adelante lo dice allá en primera de Pedro 1:18, que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea que el Señor ya tenía preparado, como hemos hablado en otro mensaje. Dios todo lo prepara, Dios todo lo planea, y Dios tiene propósitos, y aquí nosotros vemos que la simiente de la mujer traería a través de esa descendencia la salvación a través del Mesías y del Cristo. Vamos ahora a Hebreos 11:7, porque estamos viendo algunos antecedentes de cómo Dios, y en Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos habla de un antecedente que tiene gran importancia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, imitando a Dios, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo lo he usado para varias aplicaciones, una de ellas fue de la fe en Dios. Pero vamos a ver que aquí hay otra aplicación más, como nos da la abundancia de la palabra del Señor, y todas esas caras preciosas y todas esas hermosas enseñanzas que nos da un solo versículo. Aquí en este versículo de Hebreos 11:7, en el caso de Noé, operó la salvación de Dios sobre su casa y fue exceptuado, es decir, salvado del juicio de Dios que vino por el diluvio. Así es que nosotros aprenderíamos algo que vamos a confirmar más adelante en otros versículos, que cuando nosotros alcanzamos salvación, una de las cosas que tiene por resultado es que va a ser salva nuestra casa. No es que Dios salve por casas, sino salva por individuos, pero se supone, ¿verdad?, como en el caso del carcelero de Filipos, que le fue predicado el evangelio, y Pablo y Silas fueron llevados a su casa y ahí predicaron el evangelio y todos se convirtieron. Hoy quisiéramos que la salvación alcance a toda nuestra casa, de tal manera que el Señor venga a ser glorificado. Noé recibió la operación de salvación sobre su casa
y fue aceptado de ese juicio de Dios. También aprenderemos con esto que cuando nosotros alcanzamos la salvación en nuestra vida y aún en nuestra casa, si le hemos hablado a todos los integrantes, ya han recibido a Jesucristo y aceptado como el único suficiente Salvador y Señor, que venimos a ser exceptuados de juicios que vienen sobre esta tierra. No de todos los juicios, porque el juicio empieza por la casa de Dios, ya más adelante veremos esto, pero sí de un tratamiento de carácter general sobre el mundo, sobre la tierra y sobre las naciones, y sobre juicios que no nos alcanzarán porque vamos a estar exentos de ellos. Oh Señor, sálvanos, que tu salvación venga a nuestra casa y seamos exceptuados y salvados del juicio de Dios, en este caso que vino por el diluvio, y de otros juicios de Dios que vendrán indudablemente sobre esta tierra y sobre este mundo. Vamos allá a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, un poquito más adelante, y vamos a confirmar esto que se nos dice de esta manera. Los que en otro tiempo desobedecieron, por esto vino el juicio de Dios en tiempos de Noé por la desobediencia, y hoy es igual. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, también Dios está siendo paciente en estos días, como en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La salvación, fíjese bien qué cosa, usa lo mismo, la salvación y el juicio vino por agua. Para la casa de Noé, como habían sido salvados del juicio de Dios, Dios proveyó el arca, es decir, le ordenó a Noé que preparara un arca donde fueron salvados. Fíjense, unos vinieron a ser juzgados y condenados por agua, y otros vinieron a ser salvados por agua, como aquí dice, para los demás seres humanos por desobediencia y a las advertencias de Dios. No hubo provisión, sino destrucción y muerte. Para nosotros la salvación trae provisión en cuanto a los juicios generales, terrenales y mundiales, y para los que no hay provisión por su desobediencia y porque de alguna manera han sido advertidos por Dios, y entonces que viene destrucción y muerte. Bendito sea que estamos entendiendo la salvación y que nos está trayendo tantos beneficios ya de entrada. Gracias Señor Jesucristo, gracias Padre del cielo, gracias Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Vamos ahora a Lucas 19, 9 y 10 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí, y vamos a gozarnos porque estamos aprendiendo lo que los evangelios, lo que dejó Jesucristo con respecto a entender la salvación. Todo esto, aunque algunos aspectos de la salvación los estamos tratando en las cartas, procede del evangelio de Jesucristo, del evangelio del reino. Vamos ahora, decíamos a Lucas 19, 9 y 10, y dice, Jesús le dijo, estas son palabras de Jesucristo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Vean ustedes otra vez el interés de Dios de poder salvar nuestra casa, de poder salvar nuestra familia, y esto para mí es un reto que nosotros tenemos, especialmente los que somos la autoridad en la casa, los padres, el padre y la madre, y pues de esta manera la salvación llegue a nuestra casa. En este caso se hablaba de la casa de Zaqueo, sí, aquel publicano y rico a causa de ser publicano. Oh, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oh, bendito sea el nombre del Señor, que la salvación venga a la casa de los judíos y de los israelitas, quitándose ese velo para que reconozcan que Jesucristo es el Mesías, y la salvación llegue a esa casa, como Zaqueo reconoció, aún siendo judío, que Jesucristo es el Mesías, y por cuanto Jesucristo dijo que era hijo de Abraham. Dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gracias por esa búsqueda del hombre para salvar lo que se había perdido, trayendo sobre nosotros salvación, como trajo salvación sobre la casa de Zaqueo. Así traiga salvación sobre nuestra casa, ¿sí?
Hoy te dice Jesús como a Zaqueo, ha venido la salvación a tu casa, en razón de que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué oportunidad estamos teniendo en este tiempo de salvación? Como dice 2 Corintios 6:2, ¿verdad? Día de salvación y tiempo aceptable. Y como dice al final Lucas 4:18, el año agradable del Señor está otorgando salvación gratuita a todo aquel que cree y recibe a Jesucristo. Vamos ahora a Lucas 9:55 y 56 y vamos a ver este pasaje, lo vamos a usar en otra ocasión, y dice la escritura de esta manera. Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo, estaba tratando ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo, sí, unos asuntos de carácter doctrinales, ¿verdad? Y estaba hablando que había una actitud equivocada de parte de sus discípulos allí en Galilea. Vamos a ver qué les dijo el Señor Jesucristo. Bueno, voy a leer acerca de estos discípulos en el 54. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, que los hijos de Zebedeo, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La salvación está asegurada por el Hijo del Hombre. Disfrútala, consérvala. Y Él ha venido para salvar las almas de los hombres. Él ha venido para que ninguna alma, si es posible, se pierda, que es la manera en que Dios nos prueba, porque el alma que pecare, esa morirá, y el Señor quiere salvar las almas, perdonando los pecados y dándonos vida eterna a través del conocimiento de Jesucristo para justificación por la fe y redención, y por la fe que trae propiciación por la limpieza por la sangre de Jesucristo y el perdón y remisión de nuestros pecados. Vea lo que el Señor está dando y la salvación está asegurada por el Hijo del Hombre. Gracias, quiero disfrutarla, quiero conservarla. Así te invito a ti e invito a todos los que están escuchando. Vamos ahora a Lucas 1:69 y dice, y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo. Este versículo lo usé para otras predicaciones con otra aplicación, pero hoy sí estamos claros, en Jesucristo nos ha sido levantado un poderoso, dice aquí, Salvador. ¿Sabe aquí el término que se traduce como poderoso es cuerno de la salvación, ¿sí? Porque viene de un término querás, que significa eso, cuerno. Y el cuerno en la escritura tiene una figura, tiene un simbolismo de poder, del poderoso, del que es el en hebreo, porque el Elohim incluye al poderoso. Por eso le dijo a Abraham, sí, allá en el capítulo 7 de versículo 1 de Génesis, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué hermoso, ¿verdad? Que podríamos leer aquí en el 69, y los levantó el cuerno de la salvación en la casa de David, su siervo, porque el Mesías era descendiente y así se cumplió de David, o sería descendiente de David. Gracias por esta enseñanza. Lucas 2:30 y 31 le damos vuelta aquí y dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Entonces, nosotros estamos leyendo aquí que estos ojos de Simeón, justo hombre justo y piadoso,
vieron la salvación. Ahora que tus ojos vean la salvación que Dios ha preparado para todos los pueblos. Es tiempo de que todo el mundo y nosotros mismos quedemos estupefactos, asombrados y glorificando a Dios por sus maravillas, porque la salvación es una maravilla de Dios, y veamos con nuestros ojos la salvación que Dios ha preparado, no solo para uno, sino para todos los pueblos. Que como Simeón, hombre justo y piadoso, así nosotros seamos hombres justos y piadosos, y que esperamos en la consolación de Dios, y el Espíritu Santo esté sobre nosotros, podamos decir: oh Señor, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Gracias, Señor, por ello. Vamos a dejar ahí, con esto dejamos muy pues comprobada y completada esta primera parte de lo que llamaríamos nuestra introducción, y que incluye algunos antecedentes, porque Dios nos ha querido salvar continuamente. Vamos a los significados de los términos. El término salvación viene del griego soteria y es un sustantivo que significa rescate o seguridad física o moral o espiritual, ¿sí? Y se puede traducir como salud, como salvación, como salvar, como liberación, como libertad, como dar. Y este término soteria viene de otro término, soter, que es el verbo, que significa libertador. Y esto se refiere al libertador de Dios. Dios es nuestro libertador, o Cristo, ¿sí? Esto está entendido en muchos pasajes de la Escritura, y también del propio Espíritu Santo, porque donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y el Espíritu del Señor es libertad y es nuestro libertador. Y puede traducirse Salvador, ¿sí? Y viene de otro término que en esta hora, ¿verdad? Bueno, hablamos aquí de soter. Yo dije que era verbo, no, es el adjetivo, pero el soso es perdón, no pronuncio correcto. Salvar quiere decir liberar, proteger, literal o figuradamente. Hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Todo esto está tomado de la Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia de Jens Strong, para que ustedes vean, como yo hace rato dije, qué amplio es este término y cuántas cosas cubre y cuántas necesidades cubre en nuestra vida. Y no solo que eso es lo principal, la salvación de nuestras almas por el perdón de nuestros pecados, sino tantas cosas que aquí estamos viendo: salud, liberación, libertad, dación, es decir, dar, el conocimiento del libertador, Jesucristo, Dios, del Espíritu Santo, y que viene a librar, a proteger, a hacernos salvos, que expresa misericordia, preservación, sanidad, salud, todo esto. Gracias por este término tan amplio que trae tantas cosas, y que hoy tú entiendas cada vez que digas: he recibido salvación, he recibido una serie policroma, es decir, como si fuera un caleidoscopio lleno de colores diferentes, y es una multiforme manera en que Dios manifiesta su gracia y su bien y su amor sobre nosotros, ¿sí? Diríamos entonces un concepto sencillo, aunque no es el único. La salvación es una obra de Dios, por lo cual Él nos liberta del pecado que estorba, con el propósito de asegurarnos para siempre estar con nuestro Creador, Dios, Señor y Rey, experimentando vida eterna, trayendo muchos beneficios desde que fuimos alcanzados para salvación por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero siendo lo más importante, como lo dije y lo vuelvo a confirmar, la salvación de nuestras almas. No pierdas esto. Lo más importante de la salvación es como
algo que se debe cumplir es la salvación de nuestras almas. De nada sirve lo demás si tu alma no es salvada, y ya veremos que tienes que tener cuidado de ella. Vamos a Hechos 4, 11 y 12 y vamos a mirar qué es lo que nos habla aquí acerca de esa gran de salvación, de esa magnífica salvación. Y dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se nos incluye, ¿verdad?, la salvación como sustantivo, y se nos incluye, sí, el ser salvos como verbo. Gracias, Señor, por ello, confirmando esta pequeña pues este pequeño concepto, esta pequeña frase que trata de describir lo que es la salvación, ¿sí? La exclusiva de la salvación, aquí en Hechos 4, 11 y 12, está dada bajo un solo nombre: Jesús. No hay más, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, no hay otro nombre en que haya salvación, no hay. No hay en esta tierra ni persona, ni institución, ni doctrina, ni actos que traigan salvación. Esto da una exclusiva, la exclusiva de quién es, de Jesús y del nombre de Jesús. No se te ocurra cambiar, jamás suceda esto, como algunos han hecho, pensando que perteneciendo a otra institución han traicionado a Jesús y al nombre de Jesús, y piensan que esa institución y que esa organización pueda salvarlo. Ni aún la iglesia como organismo te salva. Lo que te salva y lo que trae salvación a tu vida es Jesús y su nombre, porque así está escrito en este versículo de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, solo Jesús salva, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, libres, sanados, saludables, libertados, oh Señor, protegidos, recibiendo dación, dones, gracias, misericordia, siendo preservados, sanados, siendo sanos. Gracias, Señor, por todo ello. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Sí. Vamos a ver ahora algo muy importante, sí, que es para nosotros. La liberación espiritual que recibes es eterna y la corporal es temporal, pero te hace saludable la salvación. Vamos a Hechos 27:34. Vamos hasta allá y vamos a leer qué nos está dando este pasaje de Hechos 27:34. Sí, dice la escritura, sí. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Bueno, ese es el 35, perdón, 34. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Sí, sí, y de esta manera estaba hablando algo muy importante, ¿verdad? Sí, que fueron salvados aquellos en aquel buque, en aquel barco, de una tormenta tremenda que hubo, y fueron salvados para salud del cuerpo, ¿sí? El término aquí que se usa, ¿verdad?, en el versículo 34, ¿verdad?, que habla de vuestra salud, es exactamente soteria, salvación, y ya vimos que así se puede traducir salvación. Así es que podríamos leer: por tanto ruego que comáis por vuestra salvación o por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Sí? Y vemos cómo habló de esa comunión, entre ellos se habló de ese alimento, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer, dando el ejemplo de que él estaba dependiendo de
de ese pan y estaba dando gracias por él. Gracias a Dios. Entonces vemos desde el enunciado acá también, la liberación espiritual que recibes es eterna y lo corporal es temporal, pero te hace saludable. Y en el caso de que venga, como yo dije, un juicio momentáneo, un juicio temporal o una prueba temporal como vino con esta tormenta, eres salvado de esa tormenta, eres salvado de ese juicio y eres salvado para salud del cuerpo, ¿sí? Porque ese término que se usa aquí, salud, es salvación. Vamos ahora a Lucas 8, 41 y 42 y estamos aprendiendo mucho y ya saben que a mí me gusta llevarlos de un pasaje a otro y saltar de a uno, a veces avanzar, a veces regresar, pero todo nos edifica. Lucas 8, 41 al 50 y dice, entonces vino, dice así la escritura, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La palabra aquí es dunamis, es virtud de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino que vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué estamos aprendiendo en esta condición en donde estamos hablando, verdad? Cosas muy importantes, verdad, aquí en Lucas 8, 41 al 50, y estamos aprendiendo, verdad, que la salvación vino a la casa de Jairo y que la salvación vino sobre esta mujer y que no le dijo, hija, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado, ve en paz. Y también ahí en el 50 dice, no temas, cree solamente y será salva, no será sana. Y acuérdense que entonces operó una resurrección, sanada de una enfermedad que tenía tremenda por 12 años, oh amado hermano, y salvada, sanada y salvada. Y esta muchacha que había muerto, esta hija de Jairo, levantada, resucitada ante los muertos para ser salvada, ¿sí? Entonces, amado hermano, nosotros vemos muchas cosas muy, muy, muy importantes y de esta manera el Señor es glorificado en sobremanera. Gracias por todo ello. Vamos a Mateo 9, 20 al 22, ¿sí? Mateo 9, 20 al 22 y vamos hasta allá. Y dice así, para comprobar esto, ¿verdad? Mateo 9, 20 al 22 es el contexto, ¿verdad? Y dice aquí, una mujer enferma, dice ahí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer fue salva desde aquella hora. Oh, mujer
salvada de grave enfermedad que le duró 12 años. ¿Y por qué no tener confianza en la salvación del Señor? Porque la salvación del Señor es con poder, porque la salvación del Señor es con virtud del cielo, porque la salvación del Señor es bajo el nombre que es sobre todo nombre y que tiene autoridad, en el nombre de Jesucristo. Y entonces, como dijimos, la salvación es un término tan amplio porque opera totalmente en todos. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, glorificado sea el nombre del Señor por todos los siglos. Gracias, Señor, por estas salvaciones que tú has dado en este momento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito seas, porque siempre Dios ha obrado. Ahora vamos a hablar de otra parábola, de una parábola que está escrita en Lucas capítulo 7, versículos del 41 al 50. Y esta parábola es la del acreedor que tenía dos deudores y que tiene que ver con la salvación. Dice así: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. La salvación incluye la remisión de nuestros pecados, el perdón pleno, la quita de pecados, como ya vimos en otras enseñanzas. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Sí? Esto sucedió en la casa de un fariseo, que tenía por nombre Simón. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer dijo a Simón, o sea, volvió a la mujer, pero le estaba hablando a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, siendo que él era un fariseo, y no me diste agua para mis pies. Esto era parte de la ley que se tenía que cumplir. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste, tres cosas no hizo: ni le lavó los pies, ni le saludó con beso. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Fíjese todo lo que violó el fariseo, que según, pues ya sabe que los fariseos eran declarados justos y que andaban en su justicia, en su propia justicia, pero no eran justos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, o sea, los pecados de esta mujer, ¿sí?, le son perdonados. Esto es lo que estorba para, como dije hace rato, en el concepto de la salvación, para que nosotros experimentemos esa salvación, que Dios quite, que Dios perdone, que Dios remita todos nuestros pecados, porque amó mucho. Dice, vuelvo a leer el 47 de Lucas 7, 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Quitó el estorbo, Jesucristo, como quiere quitar el estorbo de nosotros, lo que estorba para que seamos salvados y para que la salvación exprese cubriendo todas nuestras necesidades. Y los que estaban ahí juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vimos que la mujer de 12 años era enferma de flujo por 12 años, fue salvada, sanada, y le expresó el Señor Jesucristo allá en el capítulo 9, en el capítulo 8, perdón, en el versículo 50, le expresó, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, en Lucas, bueno, no es en el 8, es en el 9, 41 al 50, y le expresó, ¿verdad?, muy, muy bien el Señor Jesucristo, todo eso. Gracias, Señor Jesucristo. Y aquí, confirmado lo de Mateo 9, 20 y 22, la mujer fue salvada de grave enfermedad que le duró 12 años, pero aquí se trataba de un asunto
de pecado y de perdón, y también le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a cambiar de esto, que ha sido muy importante, de esta mujer salvada de grave enfermedad que le duró 12 años, y de esta mujer salvada de muchos pecados, sí, y podemos decir que la parábola del acreedor que tenía 2 deudores, la salvación que perdona muchos pecados y por la fe en Jesús salva y trae paz. Acuérdese que parábola es un relato terrenal con significado celestial. Vamos ahora a Marcos 10:52. Me acompaña, por favor. Marcos 10:52. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra así. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo al Bartimeo el ciego, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Otra vez vimos en este caso de la mujer con el flujo de 2 años, vimos esta mujer cargada de pecados, y ahora vemos en este que Bartimeo, que era ciego, y que ahora el Señor le dice, ¿verdad? En el 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, recobró la vista y siguió a Jesús. Toda vez que el Señor exprese salvación en tu vida, que traiga una manifestación de sanidad o de perdón o de liberación o de salud o un milagro, tú tienes algo que hacer, ¿sí? Aparte de recobrar la salud espiritual, moral o física y la sanidad, sigue a Jesús en el camino. Es tiempo de seguir a Jesús por la salvación que Él nos ha dado y de ser firme en seguirle a Él. Muy bien, vamos ahora otra vez a mirar ese pasaje, como yo les dije, de Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Esto hizo con esta mujer que recibió el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, ahí en el pasaje que leímos de Lucas capítulo 7, ¿verdad? Del 41 al 42. Bueno, ahora nosotros vemos aquí, Jesús vino a salvar las almas, ¿sí? Porque eso es lo más importante de la salvación, ¿sí? Que la salvación de nuestras almas. Así nos habla este pasaje que ya habíamos citado. Y ya también lo habíamos citado otras veces, pero lo volvemos a confirmar por si ya se te olvidó. Allá en Primera de Pedro, nos vamos hasta allá, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto lo aplicamos a la fe, pero hoy estamos hablando de la salvación. Por la fe viene la salvación de nuestras almas. No, eso es lo más importante para nosotros. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Y vamos allá. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí es algo que quiero comentar. Para asegurar tu salvación, reconoce que el juicio empieza por la casa de Dios. Y este no es un juicio condenatorio, este no es un juicio para que tú te pierdas y no alcances salvación del alma y vida eterna. Este es un juicio que muchos no han querido aceptar y que en estos días ha venido disciplinario, terapéutico, correctivo. Empieza ¿en dónde? En la casa de Dios. Sí, es necesario que esto lo entiendas para que vengas a obedecer al evangelio de Dios, sí, y aceptes que el justo con dificultad se salva. Dios trata primero al justo, Dios trata primero a nosotros y trae ese juicio correctivo, disciplinario, terapéutico, para que nosotros aseguremos nuestra salvación, porque el justo con dificultad se salva, ¿sí? De esta manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Aquí algo muy importante, ¿verdad? Que guardar para la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que guardar, ¿verdad?
Pues sí, nosotros estamos aquí declarando, ¿verdad? Gracias al Señor por todo ello, que estas son cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos reconocer el juicio de Dios y que empieza por la casa de Dios y que nosotros tenemos que obedecer el Evangelio de Dios y aceptar que el justo con dificultad se salva. 3 cosas que aquí quedan claras para guardar tu salvación. Vamos ahora a Lucas 1:71 y nos vamos hasta allá, a Lucas 1:71, y estamos aprendiendo muchas cosas, como siempre, viajando en la Escritura de un lugar para otro y trayendo de esta manera sobre ti un interés en escudriñar las Escrituras. Y dice así: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¡Wow! ¿Sí? La salvación nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron y quizá aún nos aborrecen. Vamos, Señor, necesitamos esto porque tenemos este dicho, ¿verdad? Aquí en México, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. La salvación nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. A veces todo esto es totalmente injusto, no tiene una razón, pero nuestros enemigos y los que nos aborrecen piensan que están en lo justo, que están en lo correcto y que están en lo recto, en lo derecho, y no es así. Pero la salvación nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Te aborrecen? ¿Tienes enemigos? La salvación te libra de tus enemigos y de los que te aborrecieron o te aborrecen. Vamos a Romanos 1:16, que es un pasaje sumamente conocido y que usted y yo aún lo hemos usado de muchas maneras, especialmente para hablarles a algunos del Evangelio, de la Buena Nueva, para el conocimiento de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio predicado por Jesús es poder de Dios para salvación. Y si está el poder de Dios, entonces quedamos asegurados, entonces quedamos preservados, entonces quedamos establecidos y confirmados. ¿Qué más quieres? Dios te quiere asegurar, Dios te quiere preservar para la eternidad y tú te aferras a las cosas que se ven, que son temporales. Cuando el Evangelio predicado por Jesús es poder de Dios para salvación, ya haz un lado esas cosas a las cuales te aferras para recibir la salvación que viene solo por Jesús y solo en el nombre de Jesucristo. Y no te estés aferrando a las cosas que se ven que son temporales, porque dicen, ¿verdad? Pues yo no veo en este templo nada, yo no veo ninguna cosa que me motive a fe. No, porque nosotros nos sostenemos viendo al invisible y nuestra fe está dada en el Dios invisible, en Jesucristo, y por Él viene la salvación. Vamos ahora a Efesios 1:13, me acompaña hasta allá, Efesios capítulo 1, versículo 13, también un pasaje usado varias veces y que hoy volveremos a usar con otra aplicación. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por los labios de Jesús hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Hemos creído en él y recibido la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas hermosas cosas. Por tus labios hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Hemos creído en él, en Cristo, y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Regresamos a Romanos 13:11. Vamos hasta allá. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y dice la Escritura de esta manera. 13:11. Gracias al Señor. Y esto conociendo el tiempo conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
El resultado final de nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, en razón de que la segunda venida de Cristo Jesús es ya. Levántate de tu sueño, ya es hora. Vamos a ver, ¿qué podemos hablar de esto acerca de que nos levantemos del sueño y ya estemos en fantasías que no se van a cumplir, sí, o en fábulas, sí, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Está aquí hablando de algo muy importante con respecto a que nuestra salvación es una salvación plena y completa. Pero vamos a ver, Hebreos 9:26, para que hablemos de todo esto y nos gocemos y vamos a ver qué es, por qué se dice que está más cercana, ¿verdad? Está más cercana, ¿verdad? Nuestra salvación que cuando creímos. Bendito es el nombre del Señor. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Está hablando de Jesucristo y de su sacrificio para quitar de en medio el pecado. ¿Qué aprendemos aquí en Hebreos 9:26? La primera aparición de Jesucristo fue para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, para quitar ese estorbo y que nosotros alcanzáramos la salvación. Vamos a seguir leyendo porque la misma palabra nos va a ir guiando. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Nos regresamos a Primera de Corintios 15, 42 al 44. Estamos hasta allá y dice así la escritura. Sí, gracias Señor. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver, para ya comentar, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte física es un acto de sembrar. Es un acto de sembrar. Pero ¿para qué vamos a sembrar? ¿Sí? Cuando el Señor ya vino, nos perdonó nuestros pecados por el sacrificio de sí mismo. Ahora nosotros vamos a experimentar algunos la muerte física, pero es para sembrar. Y cuando se siembra, se recoge entonces fruto. Vamos a ver qué es lo que acontece. Romanos 8, versículos 23, nos regresamos hasta allá, hasta Romanos 8, 23, y dice así, de los versículos 23 al 25, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sí, esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Sí, nota, nuestra alma ya está salvada, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que hoy tenemos, sí, dice aquí, no se ve, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Regresamos para conectar todo esto a Hebreos 9:28. Espero que usted me haya entendido. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta es nuestra esperanza, que no vemos, pero que creemos que algún día se manifestará y operará. Hebreos 9:28 nos dice, Jesús aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. La salvación incluye a los que esperan y que esperamos precisamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo
para completar la salvación y hacerla perfecta. No solo Dios nos ha salvado el alma, sino que Él nos ha salvado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús aparecerá por segunda vez en relación al pecado. Primero apareció para quitar el pecado y para que nosotros alcanzáramos salvación. Luego algunos sufriremos la muerte, muerte física, y seremos sembrados. Sí, luego ya sembrados esperaremos la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque nuestra alma ya está salvada. Pero en esperanza fuimos salvos y estamos esperando lo que no vemos. Pero finalmente Jesús aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. No lo hemos visto, pero el Señor cumplirá y por segunda vez aparecerá para salvarnos a los que tenemos puesta nuestra esperanza en Él. Bien, habiendo explicado esta conexión, esta relación de versículos, hablando de la salvación, qué grande salvación hemos nosotros recibido y qué salvación plena y qué salvación tan perfecta y tan completa el Señor nos ha dado. Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a regresar un poquito y dice la Escritura así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dos cosas, aquí está nuestra esperanza, estamos esperando de los cielos a Jesús, pero es el que nos libra de la ira venidera. La salvación aquí no solo es nuestra esperanza, la que no vemos cuando Jesús venga por segunda vez, sino lo que la salvación nos libra de la ira de Dios que vendrá sobre los impíos e incrédulos. Gracias, porque la salvación nos da bendición en muchos aspectos y en muchas de nuestras necesidades, y una de ellas es que nos va a librar de la ira de Dios. Esto confirmando, como en Noé y como otros pasajes que hemos leído, que el Señor nos libra a través de la salvación de la ira que vendrá sobre los impíos y sobre los incrédulos. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido, cuando hablamos de los escogidos, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos aquí? Dios nos escogió, no sin un llamamiento, desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y de la fe en la verdad, es decir, en su palabra, a la cual nos llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a completar esto con 2 de Timoteo 3:15 y nos adelantamos un poquito y dice la Escritura de esta manera: y que de la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si crees lo dicho por Dios en las sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, acuérdense que vimos el mensaje de tener fe en Dios y vimos que la fuente de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí vemos que si creemos lo dicho por Dios en las Sagradas Escrituras, nos pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hebreos 1:14, ahora vamos hasta allá y vamos a ver otro gran beneficio. No todos son espíritus ministradores enviados a servicio. No leí bien. No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Vuelvo a leer esta pregunta. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? La salvación nos trae otro beneficio o gran resultado desde esta tierra o en esta tierra, que los ángeles, espíritus ministradores, son enviados
para dar servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aprovechemos este producto ahora. Esto casi no lo aprovechamos ninguno de los que somos hijos de Dios, de los que hemos experimentado la salvación, pero está dado para los herederos de la salvación. Yo soy un heredero de salvación, tú eres un heredero de salvación, y tenemos que aprovechar que los ángeles, que son espíritus ministradores, son enviados para dar servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Recibiré, y continuamente puede haber un servicio de los ángeles, porque nosotros tenemos un producto como herederos de la salvación, un resultado hermoso, un beneficio, una bendición, que los ángeles están siendo espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vamos ahora a primera carta de Pedro 1:5, y estamos aprendiendo muchas cosas muy importantes con respecto a la salvación, y estamos encontrando ahí muchas cosas que son importantes, muchas cosas son elementos, muchas cosas son cualidades, o muchas cosas que son beneficios, resultados. Dije primera de Pedro 1:5, y dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, porque la salvación, como yo dije hace rato, es perfecta, va a ser completada, va a ser totalmente manifestada, van a cubrir todas nuestras necesidades. Pero aquí nos dice en primera de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios. Mediante la fe debemos creer lo hablado por Dios para alcanzar la plenitud, la perfección, el completamiento de salvación preparada ya por Dios. La salvación ya ha sido preparada por Dios para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a dejar ahí, y pudiéramos hablar, porque hablar de la salvación, hablar del Salvador, hablar del verbo salvar, ¿sí? Oh, amados hermanos, es algo que sería sumamente largo, pero hoy yo he tratado de darte lo que el Espíritu ha puesto para que tú aprendas y entiendas acerca de la salvación un poco más, y que aprecies esta salvación que el Señor te ha dado de una forma tan clara en tu corazón, que no tengas duda de ello, de haber alcanzado salvación. Y también algunas cosas que yo te diré. Hoy tengo yo 4 conclusiones. Vamos a ver la primera, ¿sí? En primera de Pedro 1:10 al 12. Y dice la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, porque la salvación expresa la gracia de Jesucristo y de Dios, inquirieron, es decir, preguntaron, consultaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ese sufrimiento de Cristo me trajo salvación y glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos. A esto se le reveló que no para sí mismos, o sea, ni para los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación es dada para nosotros los hombres, para la creación humana, mayormente para los que estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto de gracia y de verdad, y no para los ángeles. Voy a repetir, la salvación es dada para nosotros los hombres, la creación humana, y no para los ángeles. Vamos a probar esto. Dios no perdonó a los ángeles, los arrojó al infierno por no guardar su dignidad. Hablamos no de ángeles de luz, como están en Hebreos capítulo 1, especialmente en el 1:14, sino hablamos de aquellos ángeles caídos que no guardaron su dignidad. Vamos a segunda de Pedro 2, versículo 4, y dice así:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, nos perdonó a nosotros para que alcanzáramos salvación, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Confirmemos esto en Judas 6, y dice la Escritura así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vamos a seguir confirmando que la salvación ha sido un acto exclusivo para la creación humana, para nosotros los hombres, y que queda confirmado para aquellos que estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto de gracia, de amor y de verdad. Dije ahora Mateo 25, me acompaña usted hasta Mateo 25 y vamos a ver qué es lo que nos dice ese pasaje de Mateo 25, 41, y dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué para el diablo y los ángeles? Vamos a Apocalipsis capítulo 12 y con eso te dejo probado que la salvación es un acto de Dios exclusivo para el hombre y para la creación humana, porque somos hechos a imagen y semejanza. Dije Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver qué pasó en los cielos, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, no en el cronos del hombre. No sabemos exactamente cuándo aconteció esto en cuanto al cronos del hombre, pero aconteció porque así lo dice la palabra. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí estaba una rebelión del dragón. Y dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, aquí dice, el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, queda totalmente identificado, y el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aquí estamos hablando que Dios no perdonó a los ángeles, los arrojó al infierno por no guardar su dignidad quedó plenamente probado. Primera conclusión, la salvación es dada para nosotros los hombres, la creación humana, y no para los ángeles. Es una exclusiva para los que somos hechos a la imagen y semejanza, como dice allá el capítulo 1, versículos 26 y 27 de Génesis. Vamos ahora a la segunda conclusión, segunda de Pedro 3:15, y nos regresamos a segunda de Pedro, pero ahora vamos allá al 3:15 y vamos a ver qué nos dice la palabra allá en segunda de Pedro 3:15, y dice así: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Guarde esto bien, vuelvo a leerlo. Y teniendo entendido, estoy leyendo segunda de Pedro 3:15, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, que le ha sido dada, os ha escrito. Entendamos que la paciencia de Dios es para salvación de los hombres, dando oportunidad a los más posibles. Sí, porque este pasaje, desde el capítulo 3 y del versículo 4 en adelante, habla de promesas dadas en la palabra de Dios para los que creemos en Dios y creemos en lo que dice Dios en su palabra, y que entonces decimos, pues no se han cumplido. Pero el Señor aclara en este versículo 15 que entendamos que pues, la paciencia de Dios es para salvación de todos los hombres, dando oportunidad a lo más posibles. Vamos a ver el contexto que hay aquí en 2 de Pedro 3, 7 al 12, y dice de esta manera: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, se refiere a los hombres, procedan al arrepentimiento. Y dice
hasta el versículo 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Dios tiene clara la impiedad y la maldad de los hombres en esta tierra, la cual está reservada para destrucción en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, según dice el versículo 7. Aquí dice, guardados para el fuego al final, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Solo que retarda esa promesa para que ninguno perezca. Qué oportunidad, qué paciencia, qué misericordia, qué gracia de Dios, pero tienen que proceder en la primera parte del arrepentimiento para salvación y alcanzar por la salvación por la salvación, al creer en Jesucristo, la salvación de su alma. Y dice ahí en la parte del versículo 9, en la parte final, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor está establecido y se cumplirá. Eso nos dice los versículos del 10 al 12. Y miren que esto está también claro, como aquí dice, dado por Pablo. Vamos a Hechos 17, me acompaña hasta Hechos 17, 30 y 31, y vamos a ver qué es lo que nos dice este versículo, escrito en esta hora por el Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, según Hechos 3:19. Dice el 31, por cuanto ha establecido ese día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, esto es Jesucristo, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda conclusión. La primera es la salvación es dada para nosotros los hombres, es una exclusiva para la creación humana y no para los ángeles. La segunda, entendamos que la paciencia de Dios es para salvación de todos los hombres, agregaría yo, de los hombres, dando oportunidad a los más posibles a través del arrepentimiento. Tercera conclusión, vamos a Filipenses 2:12 y de esta manera nos gozamos. Filipenses 2:12 y dice la escritura, y ya lo hemos usado para otras aplicaciones. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una recomendación, una amonestación. Nuestra ocupación es guardar la paz y la armonía con Dios, conservando nuestra salvación con temor y temblor. Tercera conclusión. Cuarta conclusión. Vamos a ver con respecto a la salvación. Y ya también hemos usado este pasaje. Hebreos 2, 3 y 4. Y nos vamos hasta Hebreos 2, 3 y 4. Y dice la escritura así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. No debemos descuidar nunca nuestra salvación tan grande, como dice aquí, porque es una salvación tan grande, no la alcanzamos a entender en su grandeza por tres razones. Uno, ¿por qué no debemos descuidar nuestra salvación? Uno, porque es anunciada directamente primero por el Señor Jesús. Es decir, nos quedó claro que Él anduvo anunciando y predicando el Evangelio y estuvo diciendo arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dejó bien claro que Él venía para eso. Es anunciada directamente primero por el Señor Jesús, así lo dijo en Juan 3:16, que Él vino y 17, vino para salvar el mundo.
anunciada directamente por el Señor Jesús. 2, confirmada por los que oyeron, y es decir, todos sus discípulos y sus apóstoles y todos los que predicaron y confirmaron esta salvación, porque la oyeron y como nosotros ya la hemos oído y también la confirmamos. Y testificada por Dios a través de sus discípulos con demostración del poder de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Esto como ha faltado, porque no debíamos descuidar nuestra salvación, porque fue anunciada por Jesucristo, fue confirmado por los que lo oyeron y testificada por Dios a través de su poder, de las demostraciones del poder de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Porque dice aquí el 4, testificado Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según sea su voluntad. Oh, amado hermano, esto habla de la forma en que Dios quiere que no descuidemos nuestra salvación, porque está firmemente enseñada, predicada por Jesucristo, anunciada por Jesucristo, confirmada por los que oyeron y testificada por Dios con su poder y con la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo ha faltado esto en la iglesia de Jesucristo? A veces tenemos alegatos y tenemos muchas situaciones que estar queriendo aclarar, cuando debiéramos tomar la actitud de nuestro hermano Elías. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que da salvación? Dios es el único que da salvación a través de Jesús, a través del nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Oh, este es Dios. Ah, no, a mí me salvó esta imagen, a mí me salvó esta escultura, a mí me salvó este ídolo, a mí me salvó esto que estoy yo adorando. Y aún en los cristianos vienen a alegar doctrinas y vienen a traer disputas. Y tendríamos que tomar la actitud de Elías. ¿Quieren saber quién es Dios? Pues vamos a hablar, no de palabras, sino de poder. Vamos a hablar no de autoridad de hombre ni sabiduría de hombre, sino de la autoridad del nombre de Jesucristo. Vamos a mirar que la salvación quede confirmada por las demostraciones del poder de Dios y por la presencia del Espíritu Santo. Muchos alegatos se vendrían abajo y vendría temor y vendría muchos a reconocer que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el único, el que ha dado salvación a los hombres y que no hay otro nombre y no hay otra persona y no hay institución y no hay organización, no la hay, no hay nada, no hay ídolo, no hay nada, no hay en esto. Y aún en las diferencias doctrinales que está viendo, que están trayendo doctrina de error en muchos, todo esto vendría si nosotros pudiéramos tomar esa fe y declarar que solo el poder de Dios va a traer el arrepentimiento y la convicción y la persona del Espíritu Santo, no nosotros, sino el poder de Dios y la persona del Espíritu Santo es el que tratará con aquellos que son desobedientes, con los impíos, con los incrédulos, con los de poca fe, con los que tienen doctrinas de error, con los que hablan palabra de mentira. El poder de Dios será manifiesto porque Dios va a testificar que la salvación solo viene de Él y que el reino de Dios no son palabras sino es poder y que el reino de Dios no está aquí, Él allá, sino está entre nosotros manifestado en el poder de Cristo Jesús y que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo, la justicia de Dios, el gozo que trae en la presencia y el Espíritu de Dios y la paz que trae este Dios. Solo es Jesucristo, solo el poder de Dios podrá tratar con la incredulidad y la desobediencia de los impíos y aún de su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro todo esto, amén. Ahora, Señor, confirma esta palabra y trae sobre nosotros tu Espíritu Santo para que entendamos acerca de la salvación. Yo sé que faltó mucho más que compartir, pero con esto pudiéramos agregar a nuestro entendimiento lo grande que hemos alcanzado, tan grande salvación que hemos alcanzado, dada por ti, Jesucristo, a través de tu sacrificio. Te agradecemos todo ello y te agradecemos porque nos has dado a la creación humana y a los seres
y a los humanos y a los hombres la oportunidad de recibir en exclusiva la salvación. Gracias por todo ello. Gracias por tu paciencia, Dios, para con nosotros, porque algunos nos hemos tardado en arrepentirnos. Gracias, Señor, porque queremos estar guardando la paz y la armonía, conservando nuestra salvación con temor y temblor. Y gracias, Señor, porque no queremos descuidar nuestra salvación, porque tú, Jesús, la anunciaste directamente y que fue confirmada por apóstoles y discípulos y a través de los siglos, y porque tú la estás testificando con poder, y porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y por la obra de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora, pues, estamos gozosos pensando en la mesa del Señor. Y, amados hermanos, me gustaría que ustedes escucharan antes de tomar la mesa del Señor, o si ya lo escucharon, lo que se habló de la abundancia de pan y de la abundancia de vino que hoy nos fue dada a través de la Escuela de Crecimiento Espiritual en Isaías 62, y que también yo he pensado que en muchas cosas el Señor nos quiere bendecir con abundancia de pan, hablando de que el pan es hecho con trigo, y con abundancia de vendimia para traer sobre nosotros el vino. Y quiero ir y leer a ustedes y dar otra aplicación al libro de Proverbios, y esto será la sencillez. Hay algo mucho más profundo que se ha explicado en la Escuela de Crecimiento Espiritual con respecto a la mesa del Señor. Pues usted escúchela y tome esta enseñanza. Pero mire lo que el Señor nos dice en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿De qué eran llenos los graneros? De trigo. Y tus lagares rebosarán de mosto, es decir, de vino. Hoy pensemos que el Señor nos quiere dar abundancia de pan y nos quiere dar abundancia de vino, para que nosotros pensemos en el establecimiento de la mesa del Señor y de la comunión. Y mire que esto está relacionado todo, siempre ha sido el deseo de Dios, y también lo expresó de una manera preciosa, ¿verdad? Cuando en el capítulo 6 de Juan habló de que Él es el pan. Dice en 6:33 de Juan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿sí? Y dice el 35, yo soy, Jesús dijo, el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el 51, bueno, del 48 de Juan 6, yo soy el pan de vida, y el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice el 54 y 55 de Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén por esto, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y dice finalmente en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos un acto literal, espiritual, y tenemos un acto que habla de estas figuras dadas por el Señor. Y ahora pues nos vamos precisamente a 1 de Corintios capítulo 11 para completar. Pero antes que nada, usted ya tiene que estar preparado en esta hora con los elementos del trigo, que tiene por resultado pan, y del fruto de la vid, que tiene por resultado vino o mosto o jugo de uva. Gracias, Señor.
usted tiene que estar listo con esto. Vamos pues a leer algunos actos de preparación. Dice el versículo 27 del capítulo 11 de Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Es un juicio disciplinario y terapéutico y de corrección para que no seamos condenados con el mundo. El probarnos, el examinarnos, no es para condenación. No dejes de tomar la mesa del Señor, acércate y tómala. Y vamos pues a orar. Padre, en esta hora queremos estar preparados. Venimos delante de ti. Te agradecemos la salvación de nuestra alma por el perdón de nuestros pecados, que viene, Señor, porque tú, Señor, nos has limpiado con tu sangre. Y en esta hora estamos aquí delante de ti, viniendo, Señor, con todo el corazón para reconocer, Señor, y para confesar en arrepentimiento y para volvernos a ti y rogar tu perdón, porque de esta manera, así dice tu palabra, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a hacer un memorial, pero queremos estar aptos delante de esto, por lo cual te pedimos que tú limpies, Señor, nuestros pecados con tu sangre y sean cargados en tu cuerpo cada uno de estos, y en el nombre de Jesucristo estemos listos, Señor, aptos ceremonialmente y limpios delante de ti para participar dignamente de la mesa del Señor. Sabemos que somos una raza caída, pero tú nos has dejado los recursos y la palabra clara, indicada para que nosotros vengamos ante ti y alcancemos, Señor, la limpieza y la liberación de nuestros pecados para que nuestra salvación se haga perfecta. Ahora, Señor, estamos listos en el nombre de Jesucristo y vamos a tomar la mesa del Señor en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo y en cumplimiento de tu palabra conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Leamos ahora para la preparación. Esté listo. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él es el pan vivo que descendió del cielo. El que de este pan comiere no tendrá hambre. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora vamos a hacerlo y vamos a dejar para tomar este pan los segundos suficientes para que usted lo coma. Gracias, Señor, por ello. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, porque han quedado consagrados estos elementos, y gracias en esta hora porque vamos a hacer este memorial completo, porque tú eres verdadera bebida y no tendremos sed jamás. Ha sido saciada nuestra sed espiritual, nuestra sed moral, y aún pudieras hacer saciando nuestra sed física en el nombre y corporal en el nombre de Jesucristo. Ahora tomemos la copa, damos el tiempo suficiente. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oh sí, Señor, como hemos aprendido ahí en Apocalipsis 22, 20 y 21.
el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Sí, gracias Señor, porque también juntamente con la iglesia estamos deseando, Señor, con el Espíritu, con la esposa, así, ¿verdad? Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y como dijo en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos, Señor, llamamos tu venida. Gracias, Señor, porque aguardamos la bienaventurada esperanza. Gracias, Señor, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar con fe y con el poder del Espíritu Santo, llenos de autoridad en el nombre de Jesucristo y de la fuerza y de la potencia dada por tu gloria, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, tomamos, Señor, en esta hora tu palabra y creemos. Tened fe en Dios, tened fe en Dios. Creemos que en Dios los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos en Dios y no somos demonios. Y aún temblamos porque tú eres un Dios maravilloso y poderoso. Pero no solo creemos en Dios, sino le creemos a Dios y ponemos por obra su palabra. Oh, si no somos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tened fe en Dios, tened fe en Dios. Y le podemos decir a este monte, quítate y échate a la mar. Y lo que digamos será hecho. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Y al ejercer nuestra fe, el poder de Dios fluye y corre. Queda nuestra fe en acción, queda nuestra fe en forma dinámica, de tal manera que lo que estamos ahora ministrando en esta hora queda hecho en el nombre de Jesucristo, queda realizado, lo recibimos en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Declaramos limpieza, declaramos sanidad y salvación. Tu fe te ha salvado, hermano y hermana. Declaramos en esta hora libertad, declaramos sanidad y tu fe te ha libertado, hermano y hermana. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, cualesquiera que sea la causa o pecado, nuestros pecados son perdonados y limpiados. Cualesquiera que sea la causa, opresión demoníaca, está escrito cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanamos toda obra venida por enfermedad, las declaramos sanada y salvados, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque la salvación trae sobre nosotros sanidad y salud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, y declaramos que no tiene parte ni suerte. Estamos en la unción del Santo y declarando en esta hora que aunque no estamos esencialmente, usted tenga fe en Dios y crea lo que Dios ha dicho. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ponga su mano en donde le duele, pongan su mano en el órgano o en el miembro que le duele, en sus articulaciones, si vienen achaques, si no vienen dolencias, ponga su mano, tenga fe y ponga su mano, porque el Señor soplará sobre nosotros aliento de vida y sanidad y salud y salvación, porque está escrito que a todos los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Gracias, Señor, y declararemos como Jeremías: sánanos, Señor, o seremos sanos, sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza. He aquí muchos dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Gracias, Señor, porque si oyéramos atentamente tu voz, hiciéramos lo recto delante de tus ojos, y oyéramos tus mandamientos y guardáramos tus estatutos, si en nuestro corazón ninguna enfermedad de los que enviaste a los egipcios vendrá sobre nosotros, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. En tu cuerpo, en el madero, llevaste nuestros pecados, para que nosotros que estamos muertos a los pecados vivamos a la justicia.
y por cuya herida fuimos todos sanados. Cree, cree, hermano, en el nombre de Jesucristo. Cree que es desatado en el nombre de Jesucristo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la gloria del Señor sobre ti. Eres limpiado, eres libertado, eres sanado, eres salvado por la fe en el nombre de Jesús. Tu fe te ha salvado. Ahora en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios, atamos al hombre fuerte y sus huestes y quebrantamos todos esos espíritus conforme está escrito en 1 Timoteo capítulo 1, que el Espíritu Santo dice que en los postreros días vendrán espíritus de error y de engaño y de mentira. Estamos atando esos espíritus de error, de anomalía, de engaño, de mentira, esos espíritus que traen calamidades, tribulaciones, aflicciones y oposición y adversidad. En el nombre de Jesucristo queden atados, reprendidos, echados fuera. Como vimos a prisiones de oscuridad para el día del juicio. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, la victoria, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos has dicho que no has perdonado a los ángeles que pecaron, sino que los has arrojado al infierno, los has entregado a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y al día del juicio. Gracias, Señor, porque eso está escrito allá en 2 de Pedro 2, versículo 4, y está escrito allá en Judas, donde dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Gracias, Señor. Atamos y reprendemos y declaramos libres, y después de atar, los desatamos de nuestra vida, y ahora atamos sobre nuestra vida totalmente liberación, libertad y apertura de cárcel, Señor. Rompemos lazos del diablo para no estar sujetos a voluntad de él. Gracias, Señor Jesucristo. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando por la fe en el nombre de Jesucristo, por la virtud que viene de lo alto, el poder de Dios, que tú nos vas a bendecir, Señor. Se va a cumplir tu palabra de tal manera que tu palabra dice: si oyéramos atente tu voz, hiciéramos lo recto delante de tus ojos y guardáremos los mandamientos en nuestro corazón y los pusiéramos por obra, estas bendiciones vendrán sobre nosotros, nos alcanzarán, y vas a bendecir nuestro trabajo en la ciudad, en el campo, nuestra entrada y nuestro salir. Vas a bendecir nuestra canasta y arteza de amasar, el trabajo de nuestras manos. Nos vas a poner por cabeza y no por cola, y vas a quitar de nosotros toda maldición de pobreza, de empobrecimiento, de carestía, de escasez. No recibimos en el nombre de Jesucristo, y estamos declarando que tú vas a traer bendición, que se va a cumplir tu palabra, que vas a llenar, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Vas a llenar nuestras manos para consagrarnos para tu servicio sacerdotal, manos llenas de cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes, a la mano abierta tuya, tu favor, Señor, tu misericordia. No faltará tu gracia, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. En el nombre de Jesucristo, oh sí, declaramos, oh, que seamos prosperados en todas las cosas, así como nuestra alma prospera y tengamos salud. Ahora, Señor, de esta manera también estamos listos para despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Estamos encomendados a la gracia de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades desde este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Tú vas a bendecir nuestra entrar y salir, nuestro caminar, nuestro andar. De Jehová te ordenará los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Señor, vamos en esta hora a buscarte y a depender de ti. Te reconocemos en todos nuestros caminos, tú enderezas nuestras veredas. Gracias, Señor, por todo ello. Confirma la obra de nuestras manos, confirma la obra de nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.